En medio de las crisis que nos tocan vivir, yo creo que hay poderes que se desatan. Vamos a ver 5 cosas que se manifiestan en medio de una crisis. Son como poderes que nos resurgen y nos salen de adentro en medio de las situaciones críticas que tenemos que vivir. El primer poder es el poder del desfallecimiento. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siclag, los de Amalec se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. Se encontró en una tremenda crisis. Entonces David y la gente que lo acompañaran, dice que lloraron a voz en cuello hasta que le faltaron las fuerzas. El primer poder que se desata en medio de una crisis justamente es este. Es el poder del desfallecimiento. Uno siente que pierde toda la energía. Uno siente que ya está, no da más. El desfallecimiento tiene el poder de aniquilarte en el último segundo, con el último aliento de la vida. David y sus hombres eran hombres de guerra, pero la Biblia dice que terminaron quebrados, llorando. El problema no está en llorar. El problema está si dejo que ese desfallecimiento me ahogue en mis propias lágrimas. Las crisis se profundizan mucho más. Y cuando uno no lo puede expresar, o cuando uno revienta y lo suelta sin el protocolo del cielo, entonces actúa allí el segundo poder, porque es uno atrás del otro. Y es el poder de la angustia. David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Sabés cuál fue la angustia de David? Que la misma gente que hacía 2 minutos lo estaba amando, reconociendo en él un guerrero poderoso, estaban ya en ese proceso de desfallecimiento, metidos en una angustia profunda, con deseos de reventarlo. En medio de las crisis, la angustia juega un papel que viene para terminar de derrumbar el plan y el propósito que obviamente Dios tiene con vos, como también lo tiene conmigo. Pero quiero decirte algo, cuando la ayuda humana desaparece, es ahí donde tenemos que decidir, porque nos quedan 2 caminos. Como decía el artista francés, o curtimos el corazón o terminamos dejando que se destroce. Y en este sentido nos vuelven a quedar 2 caminos. O seguimos dando vuelta en ese desfallecimiento, en esa angustia o en ese dolor, o nos levantamos y empezamos allí a permitir que entre en medio de las crisis en la que podamos estar viviendo, por el poder de Dios, el poder de la fortaleza. 1 Samuel 37:8 dice, pero David halló fortaleza en Dios. La verdadera fortaleza del alma y del espíritu viene de Dios, no viene de ninguna otra parte. En medio de las crisis es cuanto más tenés que aferrarte al Señor. Lo cuarto es que se activa el poder de la victoria, porque no solamente te fortalece para superarla, sino que te fortalece para vencer en medio de las circunstancias. Cuando Dios es el que fortalece, la cosa termina bien y termina en victoria. Y entonces allí terminaremos encontrando el poder de la unidad. Dice del versículo 21 al 31 que llegó gente para ayudar a David y llegaron para que puedan repartir el botín de lo que ellos habían recuperado. Pero la historia cuenta que en su momento hubo como unos 200 que dijeron estamos cansados y no queremos ir a la guerra, nos quedamos en el campamento. Y otros fueron con David, recuperaron la familia, recuperaron los bienes. Y cuando lo tuvieron que ayudar para repartir los bienes, David dijo, vamos a darles a todos por igual. Y estos que tenían que repartir dijeron, no, los 200 que no vinieron, a eso no les damos nada, porque no vinieron. Pero David no solamente dio la orden de que le dieran a aquellos que no habían ido, sino que a la vez también le envió a otros pueblos vecinos la bendición de haber recuperado todo lo que habían perdido. El poder de la unidad se activa en el medio de una crisis. En medio de tus crisis, lo mejor que puedes hacer es abrir tu mano para dar, pero también abrir tu mano para recibir con el poder de la unidad. ¿En dónde te encontrás hoy? ¿Qué estás experimentando? Si estás pasando por una crisis, ¿cómo la estás enfrentando? Si el poder de la angustia o el del fallecimiento está hoy operando sobre tu vida, levántate en el nombre de Jesús. Como David, búscalo a Dios.
y aferrate a sus promesas, a su poder y a su victoria. Y aferrate a poder utilizar lo maravilloso que Él tiene, lo cual vos pertenecés, que es su cuerpo, para pasar tus crisis.